Síndrome de intestino irritable. ¿Saben algo de esto? A ver, ¿por qué es importante saber sobre el síndrome de intestino irritable? El impacto que tiene el síndrome de intestino irritable dentro dentro de la casuística, dentro de todos los pacientes que manejamos en gastroenterología. Uno es porque es la gran causa de ausentismo laboral. Estos pacientes siempre tienen dolor abdominal, distensión abdominal, disminuye la calidad de vida de estos pacientes, es la mayor causa de gasto en las aseguradoras. El mayor estudio es americano, por eso es que dice que es de más de $20,000, bueno, de $20 millones al año por este tipo de causa de enfermedad de síndrome de intestino irritable o de colon irritable en Estados Unidos. ¿Por qué dice presentismo? ¿Saben alguien? Porque es aquel paciente que vive en el hospital porque se le distiende el estómago, porque vive eructando, porque todo lo que come le cae mal, ya le hiciste endoscopía, colonoscopía, ya agotaste todo y sigue igual, siempre sigue igual. Y es el paciente que viene con un expediente así de ese tamaño, cargando bajo su brazo, muy preocupado por su salud, que no duerme porque siempre está pensando que tiene cáncer. Y le preguntas, ¿cuántas colonoscopías vas? Ya voy como 8, te dicen. ¿Cuántas endoscopías? Ya tengo como 7, 10 endoscopías. O sea, ese es el tipo de paciente clásico que yo veo. A la semana veré 2 o 3 de esos pacientes. Al día, a veces uno se me cruza dentro de la atención. Y ya los conozco, ya sé que él viene, ya sé ya que... Lastimosamente, en este tipo de pacientes, tienes que hacer un manejo psiquiátrico, ansiolíticos, antidepresivos, pero muchos de ellos no se apegan al tratamiento, no hay una adherencia al tratamiento. Y lo otro es que salud no tiene esquemas como para este tipo de enfermedades de síndrome de intestino irritable. Como te digo, el 30% de estos pacientes consultan por dolor abdominal, ansiedad y porque tienen menos calidad de vida. ¿A qué me refiero? Siempre están yendo al baño, siempre están con distensión, se restringen las comidas, yo no puedo comer esto, yo no puedo tomar esto, yo no puedo, todo le cae mal. Entonces, es por eso que estos pacientes siempre los tienes en la consulta haciendo este tipo de hincapié a su sintomatología. Existen libros del consenso sobre este tipo de sintomatología funcional, que es el Roma 4, hay el Roma 1, el Roma 2, el Roma 3, pero el actual de hace unos 4 años es el Roma 4, donde se determina que todo aquel trastorno funcional asociado a un tema digestivo ya no es que esté loco el paciente, o sea, va a decir, el paciente está loco. Ahora hay enfermedades que lo que se ha visto que existen translocaciones bacterianas, como por ejemplo, es un nuevo término que ya tiene unos 3 o 4 años, que es el SIBO. El SIBO es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, para el cual ya hay pruebas para determinar el SIBO. Entonces, aquel paciente que dice, tiene toda esta sintomatología, es psicológico, eso es obsoleto, ya no se utiliza ese término. Hasta creo que hace muchos años los antiguos decían, no, que todo está en la mente, que es un tema psicológico, cuando se sabe que no es así. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros tenemos un trastorno funcional? Estigmatizamos al paciente, tú le dices, no, no es algo orgánico, es algo de tu cerebro. Estos síntomas son por estrés. Tú estás sano, la enfermedad es imaginaria. Son términos que se le dice a este tipo de pacientes que vas a tener en la consulta en algún momento, que tengo problema para deglutir,
que siento acá que camina y que se va ese dolor a la espalda, dice va a mi pie, a mi uña, a mi dedo, a mi oreja, y o sea, te estoy tratando de que me entiendas de que el paciente, sus síntomas son muy importantes, tanto para el médico como para el paciente son muy importantes los síntomas, pero él viene con un expediente así, que ya 8 colonos, 3 endoscopías a cada rato, quiere que le hagas endoscopía para ver si ya apareció la enfermedad que él tiene. Entonces se ha visto que esto está relacionado ¿a qué? A un eje, a un trastorno, a un desorden que se ocasiona en el eje intestino-cerebro. Es una disrupción que existe del cerebro con el intestino. Cada quien anda por su camino. Entonces, ¿yo cómo hago para que esto nuevamente se vuelvan a enlazar? Para que esto se vuelvan a concadenar, a enlazar, yo pueda manejar bien el tema de mis neurotransmisores, de la función digestiva. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué es lo que se usa? Ansiolíticos, antidepresivos tricíclicos. El síndrome de intestino irritable, ¿cuál es la fisiopatología de eso? Activación del sistema inmune, hipersensibilidad visceral. ¿A qué me refiero con hipersensibilidad visceral? Que hasta mis mismos jugos gástricos van a ocasionar dolor. La misma salida de bilis ocasiona dolor. Va a haber alteración de la motilidad, alteración en el eje intestino-cerebro, comorbilidades psiquiátricas. Siempre vas a encontrar comorbilidades en este paciente, como por ejemplo Alzheimer, un paciente que tiene, no sé, esquizofrenia, un paciente que tiene algún trastorno de autismo, siempre lo vas a tener. Uno, distensión, estreñimiento o diarrea. Siempre van a los extremos, o van al estreñimiento o van a la diarrea. ¿Existen anticuerpos que ya se han vinculado a este tipo de trastornos? Sí. Es la toxina citoletal distensionante, que son anticuerpos CDTB, que se han encontrado alteradas en este tipo de pacientes. Pero no es muy determinante como para decir, te hago esta prueba y si es positivo vas a tener la enfermedad. Siempre va en relación a la historia clínica que este paciente va a tener. Ya hemos tratado de ver que hemos erradicado todo, si tenía Helicobacter, si tenía SIBO, si tenía alguna enfermedad relacionada con el colon, colitis, Crohn, todo ya hemos relacionado y nunca sale positivo nada. Ahora, no es de que la enfermedad inflamatoria intestinal sea una enfermedad por descarte. Ya hice de todo. Como todo es negativo, entonces es un síndrome de intestino irritable. Tampoco es por descarte, sino que es una enfermedad que clínicamente tú lo tienes que manejar, ir reconociendo los síntomas. Ahora, en relación a marcadores biológicos, no tenemos en la actualidad un marcador para decir si esto es una enfermedad inflamatoria intestinal. Calprotectina fecal es muy cara, una prueba muy cara que se hace en heces. La calprotectina fecal es una prueba que no se hace en Pucallpa para empezar, se hace en Lima y en algunos laboratorios, no en todos, y es un poco cara. Entonces sí es más específica la calprotectina fecal, pero no la tenemos en nuestro medio. Entonces, hasta que en algún momento tengamos marcadores específicos para decir, esto sí es un síndrome de intestino irritable, ya sea con un test de aliento, con una prueba en sangre, con un cassette mucho más sencillo, todavía tenemos que manejar el tema de la clínica, la sintomatología, y estos pacientes no son que tenga una semana con la sintomatología, es de larga data, años, meses, que vienen buscando, haciendo su tour gastroenterológico, va a la primera clínica, a la segunda clínica, y por último llega ahí donde te cae y ahí te dice con su expediente grueso que viene, esto es lo que tengo. ¿Y qué llegas por descarte a decir? ¿Colon irritable? No, definitivamente tienes que empezar nuevamente a hacer el estudio para determinar cuál es la causa. Nuevamente, acá lo repito, no es un diagnóstico de exclusión. ¿Cuáles son los criterios
de Roma 4, dolor recurrente de 6 meses. En los últimos 3 meses has tenido una recurrencia de la enfermedad, aunque sea una vez a la semana, asociado a 2 o más síntomas, asociado a la defecación. ¿A qué se refiere? Alternancia defecatoria, 3 días con diarrea, 3 días normal, 3 días con estreñimiento, 3 días con diarrea. Cambio en la frecuencia de las heces. Normalmente toda una vida iba 1 a 2 veces al día, ahora voy 5 o 6 veces al día. Cambio en la apariencia de las heces. Antes eran gruesas, ahora son delgadas, acintadas, o pueden ser caprinas por bolitas. En ausencia de síntomas o signos de alarma o patología que expliquen los síntomas, nosotros vamos a determinar apoyos al diagnóstico. Siempre estos pacientes van a estar asociados a migrañas, cefaleas, fibromialgia, cistitis, dispareunia, dispepsias. Estos pacientes siempre vienen asociados a estos. De la mano va cistitis, en el que no hay infección urinaria, ya tiene citoscopía, les hacen infiltración con corticoide. Los que pueden haber rotado con el urólogo van a ver de que tiene un montón de cistitis y sin causa. Solamente los infiltran, los lavan y les infiltran corticoides. Pero estas son las que vienen asociadas a trastornos gastrointestinales. El urólogo, claro que no se va a enfocar en el tema gastrointestinal, se enfoca en el tema urológico. Mujeres que vienen por una cistitis crónica, cistitis, pero si tú vas y preguntas, ¿cómo está tu comportamiento defecatorio? ¿Ha cambiado el grosor de tus deposiciones? ¿Cada cuántas veces estás yendo al baño? ¿Son dolorosas? Indagas un poco más y puede estar en relación a un colon irritable. El síndrome de intestino irritable, el diagnóstico excelente siempre va a ser la historia clínica. Ahora, ¿quiénes son las personas que yo tengo que pensar que tienen un colon irritable o es una enfermedad inflamatoria del intestino? Mayores de 40 años, pérdida de peso, dolor abdominal, mayores de 50 años con rectorragia, mayores de 60 con anemia o hábito intestinal con alternancia, menores de 50 con anemia, rectorragia y menor peso. Al examen físico, masa abdominal, puede o no puede haber distensión o puedes llegar a palpar fecalomas, artropatías, adenomegalias, ascitis puedes encontrar en algunos de esos pacientes, hepatoesplenomegalia o el signo semiológico de Carnet. Dolor. ¿Se acuerdan este signo semiológico, el de Carnet? El famoso signo de Carnet. Entonces, para nosotros determinar qué tipo de deposición es la que tiene este paciente, si es un Bristol 1, Bristol 2, Bristol 3, Bristol 4, Roma, la clasificación de Roma te saca que un síndrome con intestino irritable con diarrea en el 30% de los pacientes te van a tener un tipo de deposición. ¿Qué tipo es? 4, 3 o 4. ¿Saben? La clasificación de Bristol, acá está. 1 es bolitas, tipo caprino. 2 son bolitas fusionadas. 3, igual, bolitas fusionadas, solo que más grandes. La 4 como un churrito. Las 5 son pastosas. 6 semilíquidas. Y 7 completamente líquidas. Esta es la clasificación para nosotros poder determinar el tiempo que demora el tránsito intestinal para la absorción de agua que tienes en el colon. Y de esta forma puedes determinar el tipo de estreñimiento que tienes en el paciente. Bueno, igual lo que le decía, calprotectina fecal no hay en nuestro medio, pero no quiere decir que no la conozcan. Es un tipo de prueba molecular para determinar anticuerpos específicos inflamatorios en heces. Específicos, no es como un PCR en heces, no, este es un tipo de anticuerpos específicos que vamos a encontrar en heces. Y es cara, es una prueba cara. Igual, manejo de colon irritable, siempre va a estar inicialmente con calprotectina fecal. Ahora, dentro de los síndromes de intestino irritable, siempre vamos a tener enfermedad celíaca, colitis microscópica, malabsorción de sales biliares, lo que le decía,
Al paciente le sacaron la vesícula y desde ahí tiene 2 años de diarrea y va en relación. ¿Cómo se llama? El síndrome post-colecistectomía, que es un término que se inicia cuando ya no tienes la bolsa de almacenaje, la bilis gotea constantemente, no hay quien lo frene. Todo el tiempo la bilis está goteando, y es por eso de que ocasiona un tema de colon irritable. Y lo otro es la enfermedad inflamatoria intestinal propiamente dicha, que engloba a todos los que son SII. Todo lo que es SII, síndrome de intestino irritable, está enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria del intestino, que es el colitis, Crohn, y lo que viene a ser malabsorción de sales biliares. Dentro de lo que viene a ser enfermedad celíaca, intestino irritable, colitis microscópica, enfermedad inflamatoria intestinal o de mala absorción de sales biliares, la diarrea siempre va a estar a la cabeza de estos. El dolor abdominal, la distensión, el bloating es la distensión abdominal, o el borborismo, que le dicen, es un término americano, bloating. En este estudio que les vengo a hacer llegar, la calprotectina fecal, cuando es menor o igual a 40, más o menos es un indicativo de una enfermedad inflamatoria intestinal o un síndrome de inflamatorio intestinal. La colonoscopía está indicado en mayores de 45, si la diarrea es persistente, podríamos estar en relación a una colitis microscópica. Las colitis microscópicas se dividen en 2. Para ustedes, simplemente que me sepan que existen enfermedades inflamatorias en relación a colitis microscópica y colon irritable o enfermedad inflamatoria del intestino. Otro, estreñimiento reciente en ancianos, rectorragia, anemia, pérdida de peso, ascitis, hepatoesplenomegalia, masa renal. En adultos mayores, cáncer de colon, isquemia colónica, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis microscópica, diverticulitis, Clostridium difficile. Medicamentos, múltiples alteraciones orgánicas, autoinmunidad, eje intestino-cerebro. ¿Cómo los ayudo? ¿Se acuerdan? Les dije, antidepresivos tricíclicos. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los antidepresivos tricíclicos? Son los más antiguos. Amitriptilina, ¿qué más? Sertralina y amitriptilina. Antidepresivos tricíclicos, los más antiguos. Igual, en este tipo de pacientes, los exámenes de rutina es un poco pesado, porque esta es la parte inmunológica del colon. Entonces es un poco pesado. Hay nombres y términos que son nuevos. Entonces va a ser siempre un poco pesado. Ahora, no es la primera causa que yo voy a encontrar en un paciente. ¿Ya? No es lo primero que yo pienso en un síndrome de intestino irritable. Igual siempre va a estar en relación dolor, diarrea, bloating, es lo primordial que va a venir en un paciente con síndrome de intestino irritable. La colonoscopía, mayores de 45, con rectorragia, sin rectorragia, con anemia, sin anemia, igual, mayor de 45, con alternancia defecatoria, va a venir de frente para descarte de síndrome de intestino irritable. Ahora, los síndromes de intestino irritable pueden ser posinfecciosos, sí. Muchos de estos pacientes llegan después de una fuerte infección en relación a una intoxicación alimentaria. Les decía hace un momento que Clostridium difficile también estaba, E. coli enterotoxigénica también está incluido. Después de estar en relación a una fuerte infección, pueden demorar de 6 meses hasta 1 año en recuperar nuevamente su función gastrointestinal. Acá está gastroenteritis agudas, pueden ser bacterianas, virales o por protozoos, y siempre durante 1 año y después de 1 año, o sea, llegan a tener una tasa de recurrencia, los síntomas no se van y es por eso de que llegan a la visita. Y lo primero que tienes que descartar que no sea una enfermedad autoinmune.
Hasta ahí nomás es esto, ¿ah? Por si acaso, es bien corto. No estoy hablando de esquemas terapéuticos. Existen muchos esquemas terapéuticos para este tipo de enfermedades autoinmunes, pero vamos a hablar solamente hasta ahí. Ya, doctor. Eso es todo, ¿verdad? Ya, pues mañana continuamos con cáncer. Ahí los tengo, los de cáncer. ¿Cuántas clases mañana? ¿Dos serán? Ya.